De acuerdo, apologista, continuemos con nuestro cuestionario y quiero abordar ahorita una de las preguntas que tenemos anunciadas. Dice, desearía que el hermano Víctor aclare algo que dijo respecto a que Jesús nació bajo el signo de Virgo. Necesito una explicación más acertada. Entiendo que el hermano Branham habló sobre la primera venida de Jesucristo bajo la Virgen, Virgo, pero también dijo que Jesús nació en abril cuando nacen los corderos, en primavera bajo el signo de Aries. Entiendo que debe haber una explicación objetiva. Muchas gracias. Esto es de nuestro hermano Edgar de Nicaragua. Una pequeña introducción para nuestros hermanos que no comparten nuestra doctrina. Muchos de ellos han escuchado en las iglesias cristianas que el tema de los signos zodiacales son temas anticristianos, son temas que competen más al esoterismo, a la astrología no positiva sino negativa, porque hay una astrología positiva. De hecho, el pueblo judío cree en la astrología. Entonces, hay que hacer la siguiente aclaración antes de dar la respuesta. El tema de la astrología que nosotros creemos y hablamos en nuestras iglesias no es esa astrología que aparece en los periódicos, en algunas revistas de chismerío de la farándula, donde luego lees el horóscopo. Si eres Escorpión, un hombre de ojos verdes te va a saludar y hazle caso, la fortuna te sonríe, etcétera. No, cuando hablamos de la astrología estamos hablando de lo que se puede considerar un estudio sobre la relación que puede existir entre los astros y las actividades del ser humano. Claro, ahorita no es el tema, solo quiero hacer la aclaración para que no nos vayan a juzgar de inmediato como esotéricos o como alguien que practica una religión de ocultismo. Dicho esto, voy a reafirmar exactamente lo que el hermano ya dijo en su pregunta. Tenemos las enseñanzas del reverendo William Branham de que nuestro Señor Jesucristo nació bajo el signo zodiacal de Aries, y en otro mensaje mencionó que nació bajo el signo zodiacal de Virgo. Ahora, la pregunta de nuestro hermano, cuando analizas un poco esta cuestión de los signos y en qué fechas caen estos signos, pues tiene demasiado sentido, porque estamos hablando que del signo de Aries al signo de Virgo hay una distancia de 5 signos, que no es cualquiera. Aries, y luego sigue Tauro, luego Géminis, y luego Cáncer, luego Leo, luego cae Virgo. Entonces, tendría sentido entender o explicar más bien si fuera una diferencia de un signo a otro. Por ejemplo, que el profeta hubiera dicho que Jesús nació bajo el signo de Tauro, y todavía mucho más sería sencillo entenderlo si Jesús nace en los últimos días del mes que corresponde a Aries y los primeros días del signo de Tauro. Ahí podríamos explicarlo con una diferencia de 3, 5, 7 días. Pero aquí se vuelve un poco complicado porque hay 5 signos. ¿O cómo puedes acomodar el nacimiento de Jesús en Aries, que inicia el 21 de marzo, termina el 19 de abril? ¿Cómo puedes empatar eso con un nacimiento de Jesús bajo el signo de Virgo, que inicia el 23 de agosto y termina el 22 de septiembre? ¿Cómo te explicas eso? Por eso la pregunta es demasiado legítima. Vamos a intentar ser breves, no va a ser posible que sea una respuesta corta, porque hay que tomar varios elementos en cuenta para poder dar una respuesta, como dijo nuestro hermano, objetiva. Nosotros sabemos que los signos zodiacales están escritos en los cielos, y que cuando nosotros estamos hablando de fechas,
forzosamente tenemos que voltear hacia arriba para apoyarnos en los astros, porque en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia, y luego dijo Dios, que haya lumbreras en la expansión de los cielos, que separen el día de la noche, y dichas lumbreras que sean señales para las estaciones, los días, los años. Así que nuestros calendarios se rigen por la posición, por los movimientos de los cuerpos celestes. Por lo tanto, para poder explicar esto tendríamos que hablar un poco acerca de los calendarios. Nosotros en el siglo XXI estamos regidos por el calendario gregoriano, calendario que comienza a funcionar en 1582, sustituyendo al calendario juliano. Este calendario gregoriano fue propuesto por los científicos de la Universidad de Salamanca, allá en Europa, y hubo una propuesta en 1515, una en 1782, y es la segunda, la decisiva, para que se sustituya el calendario juliano, y entonces todo el mundo, casi todo el mundo, casi todo el mundo hoy en día, desde 1582 hasta la actualidad, pues se rige por este calendario que es solar. Uh-huh. Cuando nosotros vamos a la Biblia y revisamos los eventos ocurridos y entramos en temas de ubicar estos eventos por fechas, hay que tener muy presente que los judíos tienen un calendario hebreo que es lunisolar y no solar. El calendario gregoriano funciona en base al ciclo de la Tierra, que le da la vuelta al Sol en un año, que corresponde a 365 días con 6 horas. Bueno, estamos redondeando 6 horas, porque ya si somos más astronómicos, creo son 5 horas con 48 minutos, 12 segundos y fracciones. Pero si nos concretamos a redondear, hablamos de 365 días con 6 horas. No hay manera de que tú contabilices cada año con 365 días cerrados, porque están esas 6 horas, que es el tiempo que la Tierra da la vuelta al sistema, al Sol, en su órbita. Tampoco puedes diferir esas 6 horas en los 365 días. Eso causaría un caos en las cuentas, hablando matemáticamente, las cuentas de las actividades que se agendan de acuerdo a un calendario. Exacto. Por lo tanto, lo que se hizo en este diseño del calendario juliano y gregoriano es que estas 6 horas simplemente se van acumulando. Entonces, el primer año de 365 días más 6 horas, se dejan las 6 horas quietas. El siguiente año tienes nuevamente 6 horas de diferencia, las sumas ya tienes 2. El tercer año tienes 18 horas y el cuarto año entra lo que se conoce como el año bisiesto, en donde esas 24 horas las acomodas en el día 29 de febrero. Entonces, ¿qué hacen en el cuarto año? Vuelven a colocar todo su calendario ajustado a los movimientos de los astros. Exacto. De otra manera, si no se hiciera así, si fuéramos tomando en cuenta esas 6 horas y no las ajustáramos, entonces con el paso del tiempo, las fechas de hace siglos ya no corresponderían con el paso del tiempo. Por dar un ejemplo, de aquí a 700 años, de aquí a 800 años, la primavera estaría cayendo en diciembre. Sí. Entonces se tienen que hacer estos ajustes. Sí, claro. Porque la rotación de la Tierra nos está obligando a hacerlo de esta manera. Cuando examinamos el calendario judío, el calendario hebreo es un calendario lunisolar, por lo tanto se toma en cuenta también la traslación gravitacional de la Luna alrededor de la Tierra, lo cual se tarda 29 días y medio.
Si nosotros pensamos en 12 meses lunisolares, 12 meses lunares que está girando la Tierra, la Luna alrededor de la Tierra, estamos hablando de 12 meses más 11 días. Ahí ya no tenemos un problema de 6 horas por año, de 11 días. De 11 días. Así que en el calendario hebreo también tienen que hacer sus ajustes para que coincidan. Y esto ha llevado a que los judíos también en este ajuste de días tengan lo que se conoce como un año bisiesto, en el cual en lugar de tener ellos un mes de 29 días, porque los meses en el calendario hebreo no son de 30 y 31, los meses en el calendario hebreo son de 29 y 30. Entonces su ajuste ellos lo hacen con meses completos y no con días. Cuando cae el año bisiesto en el calendario hebreo, ellos tienen un calendario un ciclo anual de 12 meses, pero de repente en el bisiesto tienen un año de 13 meses, no un año de 12. Y con ese año de 13 meses, ellos hacen su ajuste. Ellos aumentan el mes de Adar, se duplica. Hay 2 meses de Adar en el año bisiesto del calendario hebreo. Esto es muy superficial. Cuando ya entiendes esto, entonces es muy sencillo comenzar con la primera premisa. Cuando el Señor Jesucristo nace en abril, porque el Señor Jesucristo nace entre el 12 y 14 de abril, entonces ahí no hay ninguna discusión, sabemos que nace bajo el signo de Aries, porque Aries inicia el 29 de marzo y termina el 19 de abril, así es que el Señor Jesús está dentro del signo de Aries. Pero cuando el profeta hace la afirmación de que nace bajo el signo de Virgo, el profeta no se refiere al nacimiento del alumbramiento, sino se refiere más bien al inicio de la gestación. Nace el Señor en el vientre de María, nace en la célula más pequeña, que es, en el caso del Señor Jesús, el cigoto. Ahí no hubo una fecundación, no se unió un óvulo con un esperma, sino ya unidos tenemos en el proceso del nacimiento de un ser humano interno, que es la fecundación, el cigoto, el embrión, el feto. Entonces, el Señor es colocado en el vientre de María por el Espíritu Santo como un cigoto, ahí nace adentro. Entonces, esto acontece bajo el signo de Virgo. Allí es donde tenemos que empezar a hacer nuestras cuentas. Si Virgo inicia el 23 de agosto y termina el 22 de septiembre, hay que tomar como fecha estos 2 meses para inicio del conteo de los 9 meses. Ahora, si el Señor nace en agosto, tenemos agosto. ¿Qué sigue? El siguiente mes sería el primer mes del alumbramiento, o en este caso el embarazo de María. Sería septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 5 meses, febrero, marzo, abril. Nos está faltando un mes, porque son 9 meses de embarazo. Por lo tanto, deducimos que el Señor tuvo que haber nacido en un año bisiesto, donde el año Adar tiene 2 meses. Creo que incluso se denomina Adar A, el segundo mes o el primero, no recuerdo. Pero son 2 meses de Adar. Si tomas en cuenta que el año bisiesto tiene 2 meses, tiene 13 meses, entonces vas a contar 2 veces Adar y llegas a abril. Sí. Porque Adar corresponde a febrero y marzo.
Febrero y marzo se repite 2 veces en el calendario judío. Ahí extraes el mes que te falta para que el Señor Jesús nazca en el vientre de María bajo el signo de Virgo y nazca en alumbramiento bajo el signo de Aries. Porque empieza lo que sería el embarazo de María, como ya lo mencioné, es en agosto. Entonces empiezas a contar agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Y ahí cae entonces los 9 meses de alumbramiento para que Jesús nazca bajo el signo de Aries. Entonces podemos mantener sin ningún conflicto las 2 afirmaciones del profeta. Nació bajo el signo de Virgo y nació bajo el signo de Aries. Ahora, esto el profeta, nosotros que somos creyentes, el profeta, ¿lo recibió él como una revelación o hizo una regresión cronológica? Es decir, se fue y agarró los libros y se puso a estudiar los calendarios y llegó con ese punto. Yo creo que el tema de los signos fue una revelación. El tema de los signos. Pero como un hombre de estudio, estoy más que seguro que cada revelación la filtró por la Biblia. Entonces, primero Dios se lo mostró y después él lo cotejó y lo encontró en las Escrituras. Claro que hubo muchas afirmaciones que él hizo que él no demostró con un estudio bíblico, solamente las soltó como esas que ya hemos explicado en otros programas, que hubo 3 Biblias. La primera fue escrita en los cielos, la segunda en las pirámides y la tercera es la Biblia impresa. Eso nunca lo explicó con detalle, nunca trajo sermones que pudieran fundamentar dichas afirmaciones, pero eso ya nos toca a nosotros. Exacto. Si creemos que es un profeta nunca va a hablar contrario a la palabra. Ya los ministros, principalmente los maestros, pues deben de tomar estas afirmaciones y desarrollarlas a través de la Biblia. Ok, pues ahí está. Le agradecemos a nuestro hermano Edgar de Nicaragua por habernos enviado su pregunta y nosotros le regresamos la respuesta.